Entonces, ahí donde está, si puede darse un momento para orar, ora, mi hermano. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por este día. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, alcanzar, Padre, la finalización de la semana, Padre, para poder estar hoy aquí y poder pasar, Señor, las clases del seminario bíblico. Señor, un tiempo que hemos decidido, Señor, poder ofrecerte para ti, para poder aprender más de tu palabra, para poder, Señor, aprender más de ti, Señor, para poder también aprender y poder enseñar, Padre, a los hermanos que están en nuestras iglesias. Te pedimos, Espíritu Santo, sea usted guiándonos, sea usted, Padre amado, en el nombre de Jesús, ayudándonos a que podamos ser mejores cada día, Señor, en la enseñanza de tu palabra, Padre. Que tu palabra, Señor, sea, Padre, injertada en nuestros corazones, Señor, de tal forma que pueda dar frutos, Señor, para poder bendecir a otros, Señor, de manera eficiente, Padre, a través del conocimiento que tú nos vayas otorgando, Padre. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y asimismo te pido, Señor, por mis hermanos que quizás no puedan estar hoy o que quizás estén teniendo dificultades para conectarse a la clase de hoy. Que sea usted, Señor, apresurando sus pasos y que sea usted ayudándolos, Señor, en las dificultades que quizás tengan. Señor, sea usted afirmando ese querer como hacer, Señor, en sus corazones para que ellos puedan darte más prioridad a ti, Señor, puedan darle quizás un espacio, Señor, a tu palabra para poder escucharla, para poder aprenderla y asimismo poder transmitirla. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Entonces, voy a compartir un momentito mi pantalla. Amén. El tema que vamos a estar viendo hoy es el tema número 2 de lo que es la cristología. El tema de hoy se llama lo que es la deidad de Jesucristo en las Escrituras y lo lo que vamos a ver ahorita son las perspectivas, ¿no? Bien, en cuanto al tema número 2, la cristología en sí, cuando estamos hablando ahorita de cristología, estamos viéndolo desde el punto de vista evangélico, ¿no? La cristología en sí caracteriza por su firme afirmación de la deidad de Jesucristo, un aspecto que viene a ser como tal ya fundamental, que ha sido objeto de estudio y afirmación a lo largo de la historia cristiana. Este análisis que vamos a hacer acerca de la deidad de Jesucristo en las Escrituras, o la perspectiva de la deidad de Jesucristo, este análisis se va a sumergir en lo que es la perspectiva cristiana evangélica, como les dije, explorando en sí lo que es su base bíblica, su relevancia teológica y las implicaciones prácticas de la fe cristiana. Y vamos a ver un poquito el fundamento bíblico. El fundamento bíblico de la deidad de Jesucristo, ¿no? La doctrina evangélica de la deidad de Jesucristo, en sí lo vamos a encontrar como tal es fundamentado en las escrituras que presentan a Jesús como más que un simple profeta o como más que un simple maestro. Sabemos que hoy en día, por ejemplo, hay religiones que consideran que Jesús viene a ser como tal un simple profeta, ¿no? O un simple maestro o un simple enviado de Dios, pero no lo toman mucho más allá de eso, nada más que profeta o maestro. Entonces, los textos como Juan 1:1 nos proclaman algo totalmente diferente. Por ejemplo, tenemos ahí Juan capítulo 1, versículo 1, y eso se los voy a ir leyendo en estos momentos.
Vamos a ir a sus Biblias. Si usted está ahí en casita, vaya leyendo su Biblia también. Y abra Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, más o menos aquí nos proclama que en el principio era el verbo, ¿no? Y ese verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también podemos encontrar otra base bíblica en lo que es Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Y lo voy a ir buscando aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice la palabra del Señor así. A partir del versículo 15, se llama la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o de toda creación, perdón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, aquí más o menos nos describe a Cristo como la imagen del Dios invisible, ¿no? Y el creador de todo. Y estos versículos también respaldan la perspectiva cristiana sobre la deidad de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de fundamentos bíblicos, nos referimos a este tipo de fundamentos bíblicos. Tanto como Juan capítulo 1, que a ustedes lo tienen acá en el texto guía, Juan capítulo 1 y Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. También tenemos lo que es la identidad trinitaria de Jesucristo. Y es que desde la perspectiva cristiana, la deidad de Jesucristo está intrínsecamente vinculada a la doctrina trinitaria. Jesús aquí es ya considerado como el Hijo del Dios o como el Hijo eterno de Dios, una persona de la Trinidad que comparte la misma esencia divina con el Padre y también con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y ya aquí también tenemos evidencia de pasajes bíblicos que nos hablan de esta relación trinitaria. Por ejemplo, esta relación trinitaria se evidencia en pasajes como Mateo capítulo 28, verso 19. Y ahí también donde están, vaya abriendo su Biblia. Vamos a buscar Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí es donde Jesús instruye a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí ya se hace una relación trinitaria, ¿no? De que estos trabajan juntos, de que estos tres son uno solo. Incluso nosotros tenemos en el Nuevo Testamento evidencia
de lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y esto de la Trinidad ya lo hemos visto en lo que es Teología 2, ahí vimos exclusivamente lo que era la doctrina de la Trinidad. Vimos un poquito más a profundidad todo este tema, vimos un montón de versículos que respaldan esto, pero también les estuve explicando en Teología 2 uno que otro aspecto que, por ejemplo, algunas sectas usan para decir que no son uno, ¿no? Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de esta identidad trinitaria de Jesucristo, estamos hablando de esa relación y de esa evidencia también de que existe, de cómo hay una relación de la Trinidad, tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo, siempre sabiendo que estos tres son uno, pero que son diferentes. Los tres son Dios, pero cada uno tiene una función distinta, ¿no? El Padre tiene su función, el Hijo tiene su función y el Espíritu Santo también tiene su función, pero los dos comparten la misma esencia, ¿no? Entonces, también vamos a ver un poco de lo que son estas implicaciones teológicas de la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo en sí tiene profundas implicaciones dentro de lo que ya es la teología, ¿no? En la cosmovisión teológica. En la encarnación, por ejemplo, Dios se manifestó plenamente en la persona de Jesucristo. Y esto implica que la obra de Jesús, desde su vida hasta su muerte y resurrección, tiene valor infinito y es capaz de reconciliar a la humanidad con Dios. La deidad de Jesucristo también resalta la unicidad y la suficiencia de Cristo como el único mediador entre Dios y los seres humanos. Entonces, aquí nosotros vemos este tipo de implicaciones, ¿no? De cómo la obra de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, le dieron un antes y un después a la historia de la humanidad y era justamente lo que estábamos hablando en la clase pasada. La clase pasada les hablaba acerca de que Jesús es el ser humano que impactó tanto en esta humanidad que aún los libros históricos tuvieron que poner un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, no hay como ningún historiador, ningún filósofo, ni nadie que haya vivido en esta tierra que niegue la existencia de Jesucristo. Hay libros históricos que avalan su existencia y ustedes saben que los libros de historia son aquellos libros que fueron eh, escritos por personas que vieron ciertos hechos, ¿no? Personas que fueron como que presenciaron los hechos. Entonces, en Roma hay escritos de la evidencia de Jesucristo. En Israel, en sus libros históricos, también hay evidencia de la existencia de Jesucristo. Y justamente les contaba, ¿no? De este amigo que era ateo y que él, una persona adinerada, viajaba por todos lados y él en su camino de buscar la falsedad de Jesucristo, la falsedad de la vida cristiana, ¿no? La falsedad de Dios, se topó con una realidad totalmente diferente. Y es que cuando él viajó a Roma para ver los escritos, cuando él viajó a Israel para ver los escritos, se topó con la realidad de que se dio cuenta de que Cristo sí había venido, de que Cristo sí había existido. Entonces, aquí es donde les digo, o les decía en la clase pasada, que Jesucristo tuvo ese impacto, ¿no? En la humanidad y por ende también se viene a implicar lo que teológicamente. Entonces, tanto su obra, la obra que Jesús hizo cuando vino a esta tierra, las obras que realizó con diferentes personas, tanto su vida, cómo vivió, por qué vivió así, qué hizo, hacia dónde estuvo, en qué lugares presenciaron su llegada, o sea, todo eso se encuentran en libros históricos, en especial en Israel, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, necesita viajar a Israel, me imagino que ya tienen sus lugares específicos, porque yo no le pregunté a este amigo dónde encontraste esos libros históricos, ¿no? Simplemente él me dijo que viajó hasta allá para leerlos.
Entonces me imagino que son libros que no se consiguen quizás en cualquier lado, que él los tuvo que ver porque él me dijo, yo los vi ahí, los vi, los toqué, los leí. Entonces me imagino que tienen sus lugares específicos. La persona que, por ejemplo, está como más implicada en querer buscar la verdad de Jesucristo, se da el tiempo, ¿no? Se da el tiempo de buscar dónde están esos escritos, dónde están esos libros históricos, esos reales como tal. Y como sabemos, también la Biblia nos relata gran parte de la historia, ¿no? De Israel, gran parte de la historia de también lo que vino a ser Jesús. Entonces, hay libros que para los israelitas son considerados también como verídicos. ¿Por qué? Porque son parte de su historia. Entonces, no es como que se pueden hacer como los de la vista gorda, ¿no? Como que no, yo no vi nada y aquí no pasó nada. Entonces, tiene también su valor. Y también lo que es la muerte de Jesucristo, obviamente que tuvo su valor, porque sin la muerte de Jesucristo, nosotros no tendríamos una cristología en la teología, no tendríamos el estudio de Cristo dentro de lo que es la teología. Sin la muerte de Jesucristo no habría salvación. Sin la muerte de Jesucristo, hoy en día la mayoría de nosotros estaríamos muertos por pecadores, ¿no? Y por último, la salvación ni siquiera nos hubiese llegado. Entonces, de tal forma, tuvo implicaciones en el ámbito teológico y la vida de Jesucristo, la obra de Jesucristo, que marcó un antes y un después también, como les decía, en la historia humana. Cuando usted lee cualquier tipo de libros, aun cuando estamos hablando de los libros de acá de Bolivia, cuando, no sé si se acuerda, usted pasaba clases en el colegio y en su clase usted veía historia, ¿no? De Bolivia. Siempre cuando nos contaban historias antiguas de cómo se fundó y demás, eh, había un antes y después de Jesucristo. Cuando nos hablaban de algunas guerras de Francia y demás, también siempre nos decían antes de Jesucristo o después de Jesucristo. Entonces, es de esa forma la muerte de Jesucristo llegó a marcar la historia de la humanidad. Y también su resurrección, ¿no? Porque si Cristo no hubiese, o sea, si Él no hubiese tenido ese acto de resucitar, también toda nuestra teología se hubiese visto afectada, ¿no? Porque sería como, ¿a qué Dios estamos sirviendo entonces, no? Entonces, ¿hubiera cambiado absolutamente toda nuestra historia cristiana hoy? Sí. ¿Hubiera cambiado nuestra historia teológica? Sí. ¿Hubiera cambiado quizás muchos aspectos de lo que, de las doctrinas que quizás hoy manejamos ya como teólogos? Sí. Entonces, por eso es que la cristología viene a ser prácticamente como el centro, ¿no? De lo que es la teología. ¿Por qué? Porque se basa todo en la muerte y resurrección de Jesucristo, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la relevancia práctica para la vida cristiana en cuanto a todo esto del fundamento de la deidad de Jesucristo, la identidad trinitaria de Jesucristo y las implicaciones teológicas de la deidad de Jesucristo? No es simplemente una verdad teológica abstracta, ¿no? Sino que tiene profunda relevancia para la vida cristiana y desde la perspectiva cristiana, la comprensión de que Jesús es Dios en carne, implica que su enseñanza tiene autoridad divina, que sus promesas son seguras y su obra redentora es eficaz. Y esto nos proporciona a nosotros confianza, nos proporciona esperanza, nos proporciona seguridad a todos nosotros y a nuestra comunidad de creyentes, nuestros hermanos, en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestro caminar diario. Porque creo yo que otra sería la historia si Jesucristo no hubiese venido y no tuviésemos esa confianza de que, o esa seguridad de que vamos a llegar a ser salvos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no confiamos ni en nosotros mismos, ¿no? Ni en nuestras acciones. Entonces, y no es para menos. La misma Biblia nos dice que
el ser humano por naturaleza es malo, ¿no? Entonces uno ya tiene, como se dice, esa naturaleza pecaminosa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es como que no tuviéramos esta esperanza. Cuando Jesucristo ya vino, murió, resucitó, muchas de las cosas que antes habían de los pecados mortales, por así decirlo, que apenas uno lo cometía caía muerto, como por ejemplo el mentir o engañar, el tocar, por ejemplo, cosas sagradas, ¿no? Del templo de Dios, o el entrar a la presencia de Dios como lo hacían los sacerdotes. Entonces, y ahora nosotros, por medio de Jesucristo, tenemos ese privilegio. Tenemos el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, a la presencia del Padre por medio de Jesucristo. Entonces ya no es algo que se nos hace ajeno. Ni bien, por ejemplo, nosotros cometemos un error o pecamos, lo primero que hacemos es irnos de rodillas ante el Padre, ¿no? Y empezamos a decir, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, escucha esta oración. ¿Por qué? Porque nuestro puente para llegar al Padre es Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos pone el querer como el hacer para poder ir de rodillas, ¿no? Entonces, hay implicaciones de la relación tanto del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero también las implicaciones del por qué la cristología es importante para nosotros. Entonces, como conclusión de este tema, la perspectiva cristiana sobre la deidad de Jesucristo en sí sostiene que Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Y una verdad que encuentra su base en las escrituras y que tiene también profundos, ¿no?, impactos teológicos y prácticos. La deidad de Jesucristo es la base de la redención y la esperanza para nosotros los creyentes, afirmándose como una verdad central que influye en nuestra adoración, en nuestra devoción y en nuestra vida cotidiana. Desde esta perspectiva, la deidad de Jesucristo no es solo una doctrina, como les decía hace un rato, ¿no? No es solamente como algo más, sino que viene a ser el fundamento mismo de nuestra fe cristiana. Entonces, todo se basa casi en eso. La teología prácticamente es como la base, tiene su base en eso también. Viene a ser como el centro, porque Cristo es el centro de todo, ¿no? A través de Él es que tenemos acceso al Padre, de lo contrario no habría eso. Entonces, es por eso que esto es importante, no es nada más una doctrina, es más que una doctrina, es un fundamento de nuestra fe, un fundamento que nos da o que influye en nuestra adoración, en nuestra devoción, ¿no? Cuando cantamos, por ejemplo, canciones como Jesucristo basta, también estamos haciendo referencia a lo que es cristología. Cuando estamos cantando alguna canción que hace referencia a Cristo o a la Trinidad, estamos haciendo referencia a la cristología. Entonces, por ejemplo, como leímos hace un momento en Juan, y se los voy a leer nuevamente. Vamos a Juan capítulo 1, ahí donde está. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí prácticamente toda esta parte de Juan, donde nos dice el verbo hecho carne, nos habla justamente de esto, ¿no? De Jesús siendo 100% Dios y 100% hombre, el verbo siendo carne. Entonces, y entender esto de que Dios fue 100% Dios y 100% hombre, nos da como ese peso sobre nuestras bases bíblicas fundamentales, sobre la base de nuestra fe,
de poder decir si Cristo no hubiese sido hombre, prácticamente eh, todos, todo sería en vano, ¿no? Porque no nos entendería. Nosotros estaríamos quejándonos prácticamente todo el tiempo con Dios, es que tú no eres hombre, ¿no? Como les decía la clase pasada, tú no eres hombre, tú no fuiste hombre, no entiendes por lo que estoy pasando, no sabes lo que es pecado, no sabes lo que es tentación, ¿no? Entonces, pero Jesús vino y moró entre pecadores para saber qué era, ¿no? Y más que eso, para poder entregar su vida, morir por nosotros y poder darnos estas bases fundamentales de nuestra fe. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que es el tema número 3. Y para esto, denme por favor un minuto. Voy a ir y voy a tomar algo para la garganta y ahorita vuelvo y seguimos. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ir ahora con lo que es la obra redentora de Cristo en la cruz. La obra redentora de Cristo en la cruz prácticamente constituye lo que es el núcleo central de lo que es la cristología cristiana. En este análisis de todo lo que es el tema 3, vamos a explorar la perspectiva, lo que es la perspectiva cristiana, ¿no? Sobre la crucifixión de Jesucristo, examinando su significado teológico, su importancia en la salvación y las implicaciones prácticas en la vida, ¿no? En nuestra vida como cristianos. Y antes de ir a eso, denme un momento, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir ahorita un video donde ustedes van a ver un poquito más acerca sobre este tema que les estoy hablando. Entonces, déjenme lo abro aquí. Ya denme un momento, está cargando. Ahorita carga y les comparto la pantalla para que ustedes puedan ver a qué video me refiero.
Es quizás como un dibujito, como historias, pero es interesante. Es más que todo como una alusión, ¿no? No sale, hermana. Ya, a ver, ahorita. Incluso creo que en una ocasión se los enseñé, o no sé si fue con ustedes, pero ahora sí se los comparto. A ver. Amén. A ver, le voy a dar volumen igual. Y sale, hermana. Father, forgive them, for they know not what they do. My God, my God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit.
Amén, amén. Bien, entonces, ¿qué les pareció el video? ¿Ya lo habían visto antes? Sí, hermana. Sí, ¿verdad? Pero es como que los que no lo han visto quizás es como volver a ver de forma en 3D, ahora con tanta tecnología que hay, ver en 3D lo que Jesús hizo, ¿no? Lo que Jesús padeció por nosotros. Entonces, y aquí les voy a leer un poquito de, eh, ¿dónde está? Un poquito de la porción de la palabra. Aquí está, a ver. Decía, ¿no? Justamente como cuando él dice, consumado es, ¿no? Aquí en el verso 51 de Mateo 27-28 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿no? Entonces, nos habla el impacto de la muerte de Jesucristo. Y lo mismo luego con la resurrección, de cómo es que Jesús resucitó, dice, ¿no? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María y a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Entonces, eh, todo esto son indicios de que realmente Jesús vino a esta tierra, de que Jesús resucitó. Entonces, y nos dejan las implicaciones de lo que estábamos viendo hace un momento en cuanto a la obra redentora de Jesucristo en la cruz, ¿no? Toda esta obra redentora, vamos a ver un poquito acerca de lo que es el significado teológico de la crucifixión. Y es que desde la perspectiva cristiana, la crucifixión de Jesucristo no es simplemente un evento histórico y ya, sino que viene a ser el cumplimiento de un plan divino redentor. Ese plan que surgió, como les decía la clase pasada, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y la cruz es vista como el lugar donde Cristo asumió el castigo por el pecado que él no había cometido, ¿no? Porque Jesús fue sin pecado, entonces Jesús no tenía por qué pagar por nuestros pecados, Jesús no tenía por qué llevar la carga de nuestros pecados, pero aún así Él se ofreció como sacrificio vivo y Dios entregó a su Hijo unigénito para esto, ¿no? Para este fin, para reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces la cruz es vista, como les decía, como ese lugar donde Cristo asumió ese castigo que no merecía, proporcionando lo que es la base para la reconciliación entre Dios y la humanidad, como les decía hace un momento. La cruz nos revela la justicia y la misericordia de Dios de manera simultánea, mostrando cómo el amor divino se expresó a través del sacrificio de Jesús. Pasajes como Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, si puede buscarlo, hermano Teleforo, y Segunda de Corintios 5, 21, si puede buscarlo, hermano Rubén, por favor. Vamos a leerlo. Hermano Teleforo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, y hermano Rubén, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21.
Amén, hermana. Pedro, capítulo ¿cuánto? Capítulo 2, versículo 24. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que no nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hermano Rubén, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, se los voy a leer ahora en lo que es la versión NTV, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y ahora, segunda de Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Se los leo. Dice así. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, estos versículos, sea como sea que lo veamos en la Reina Valera 1960 o en la versión NTV para los recién convertidos, nos resumen este significado, ¿no? Destacando que en la cruz Jesús llevó todos nuestros pecados y nos ofreció su justicia. Entonces, quien nunca pecó, la misma Biblia nos lo dice ahí en 2 Corintios 5:21, quien nunca pecó, fue ofrecido más bien como ofrenda por nuestros pecados. Entonces, justamente el video que les acababa de mostrar, mostraba eso, ¿no? Ahí veíamos a Jesús, más que todo como ya en el ámbito espiritual, en la cruz, crucificado, ya estando ahí, ¿no? Él con los brazos abiertos, y ya llegado el momento, empieza como en el ámbito espiritual a verse, ¿no? Que entra el pecado, entra todo tipo de pecado en su cuerpo, todos los pecados que nosotros habíamos cometido, y se cargan sobre él. Entonces, ¿para qué? Para que a través de él podamos tener esa reconciliación entre Dios y la humanidad. Y vimos ahí cómo eso tuvo una implicación, ¿no? Fue tan fuerte el impacto de que en el verso 51 de Mateo capítulo 27 nos dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, ahí cuando vimos en el momento que decía, ¿no? De forma ilustrativa en el video, consumado es, vimos cómo todo, ¿no? Entró en él y salió como una luz donde todo tembló. Entonces, nos da como esa ilustración de lo que pudo haber pasado estando Jesucristo ahí en la cruz, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, ese video es un poquito más ilustrativo para que nosotros podamos tener en mente el nivel de implicación que tuvo en el ámbito humano, teológico, cristiano, como sea que querramos verlo, tuvo un impacto, ¿no? Y hubo un temblor, y ese temblor está incluso hasta en los libros de Israel, según lo que me dijo mi amigo, ¿no? El que era ateo y fue hasta allá para leer. Él me dijo que eso está ahí, está en los libros, está en los escritos, en parte de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque hubieron muchos testigos. Entonces, la Biblia no es un invento que nada más se hayan hecho hombres, ¿no? Fue inspirada totalmente por Dios, y esta inspiración divina nos ha traído hoy
la historia de Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en esta Biblia, ¿no? Aquí tengo mi Biblia, mi guerrera le digo yo ahí, miren, está toda ya viejita, tengo que cambiarle sus páginas, pero lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, sea grande su Biblia, sea pequeña su Biblia, lo tiene ahí, tiene un privilegio que no todos tienen, la historia de Jesucristo, de cómo vino, cuál es su significado en la tierra, por qué la obra de Jesucristo, por qué 100% Dios, por qué 100% hombre, que eso lo vimos la clase pasada también. Entonces, tenemos toda una riqueza teológica prácticamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Y corroborado también en el Antiguo, donde se profetizaba de que iba a haber un Mesías. Entonces, nuestro Mesías vino en el Nuevo Testamento y no todos supieron identificarlos. Y hoy en día hay muchos, ¿no? Que tampoco saben identificar a su Cristo. Y por eso es que también la Biblia nos mencionaba que Jesús dijo en el último tiempo, habrán falsos cristos. Entonces, y hoy estamos viendo de a montón, ¿no? Acá ahorita yo estoy viviendo en Pando, les decía, creo que al inicio de la clase me trasladé de departamento, no sé si se los comenté, por motivos de trabajo. Y el pastor me estaba diciendo que acá hay dos Cristos, hay un Cristo y una Crista, ¿no? Que dicen que son los Cristos y que tienen gente aquí en Pando, seguidoras de esas personas, que a él dice que se le apareció uno de ellos, de sus seguidores, y les dijo, pastor, quiero presentarle a Cristo, ¿no? Y fue con el hombre y el hombre le dijo, yo soy Cristo y yo nunca voy a morir, ¿no? Y también me pasó que estaba haciendo una maestría, me becaron en Estados Unidos hace un tiempo, y estaba haciendo una maestría y la dejé de hacer. ¿Por qué? Porque la maestría iba todo bien, todo iba bíblico, todo iba correcto, hasta que llegó un punto donde comenzó todo muy extraño, ¿no? Y aquel que lee este librito de aquí, aquel que tiene una base sólida en este librito de aquí, no se deja engañar fácilmente. Aquel que escucha la voz de su maestro a través de este librito de aquí, aquel que se deja guiar por la voz del Espíritu Santo, no deja que sus bases sean movidas fácilmente, porque sabemos quién puso esas bases. Entonces, yo comencé a oír ahí una que otra doctrina rara, ¿no? Dentro de la maestría, que era una maestría en teología de Estados Unidos. Y empezaron con que, o sea, llegó un punto en sí, o sea, estaban como preparando a la gente de que, haciendo creer de que Israel estaba en la tierra y de que todo era un poco diferente a como nosotros lo habíamos visto, y yo estaba ya en modo expectante, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, o sea, ya yo lo notaba raro y decía, están queriendo hacer creer que es bíblico, pero hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, decía, ¿no? Porque yo también, así como ellos se leyeron este librito de aquí, ¿no? Este libro, que es nuestra fuente también para nosotros alimentar nuestra fe, yo decía, yo también me he leído la Biblia y yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas que están diciendo. Entonces yo seguí expectante, estuve así como por unos 3 meses más. Y eran muy exigentes y ahí todo el tiempo a uno, si uno faltaba una clase, tenía que reponerlo al día siguiente y insistentes, a que uno termine esa maestría. Y uno se puede decir, ¿no? Como uno es de acá de Bolivia y que acá no hacen eso, entonces como es de Estados Unidos, pues tiene como más peso, más nivel, entonces por ende es como que le damos un poquito más de importancia. Y yo estaba nada más en modo expectante, empecé a ir o sea, siempre estuve yendo a las clases regularmente, y unas 2 veces creo que me falté y me insistieron así, ¿no? Y tenía una compañera que también me decía que ella faltaba más regularmente y todo el tiempo era que estaban ahí llamándola, que por qué no está, que tiene que hacer esto, no sé qué. Pero llegó un punto, y ya estuve ya 3 meses expectante, donde ya yo no tomaba apuntes, yo solamente quería escuchar qué era lo que estaban diciendo, porque sí o sí nos hacían tomar apuntes. Entonces, y yo ahí en esa parte ya fue como que solo voy a escuchar. Y escuchaba cuando de pronto nos dicen,
hoy les vamos a presentar al Cristo. Y yo quedé como, ¿qué? ¿No? ¿Cómo que Cristo? O sea, y mostraron ahí, y era un viejito como de aproximadamente unos 90 años. Y tenía su nombre y todo, que era un nombre asiático. Y yo lo miré y él decía, se hacía llamar el Cristo y toda la doctrina que nos estaban, o sea, que comenzaban ya a meter en cierto punto, era nada más preparando ese camino para que la gente crea en ese hombre. Y hay una iglesia establecida en Estados Unidos donde si uno no pasa esa maestría, uno no puede conocer a ese Cristo, ¿no? Y yo ya estaba ya casi que terminando la maestría, o sea, había tomado bastante tiempo, prácticamente como 1 año y medio de mi vida, tomándole atención a las clases y todo y siendo fiel porque quería tener mi maestría en teología. Y de pronto me salen con eso y yo quedé, wow, Señor, o sea, ¿de qué forma hoy en día se están apareciendo estos Cristos? Y lo están haciendo de forma bíblica también. Están usando esta Biblia para engañar a los escogidos. Y muchos de los que estaban ahí, porque éramos aproximadamente 50 compañeros, entre los que pagaban y los que estaban becados, entre ellos yo, entonces, de todos ellos, aproximadamente unos 35 se quedaron, porque ahí dijeron, o usted sirve en su iglesia o empieza a congregar en nuestra iglesia de forma virtual, ¿no? Pero no puede estar sirviendo a dos Cristos. Entonces fue como, bueno, lo siento, pero yo no creo esto, ¿no? Para mí esto no es nada más que una herejía. Entonces, y así está pasando hoy en día y va a continuar pasando. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy claro ahora, en este tiempo, lo que es el tema de la cristología, para que nadie se la charle, nadie venga y les diga, ay, aquí dice que el Cristo va a estar vivo y que este Cristo es en el Apocalipsis, porque eso nos decían. En el Apocalipsis nos dicen que este Cristo es el nuevo Juan y que este Juan, ¿no? O sea, y uno quedaba como, ¿cómo así que es el nuevo Juan? Que supuestamente que en el Apocalipsis, cuando al inicio no nos habla del Juan que nosotros conocemos, ¿no? Sino que nos habla de un nuevo Juan y que ese Juan es el que está hoy en la tierra, supuestamente, y que ese Juan es Cristo. Entonces usted tiene que tener cuidado con las doctrinas, con las, con las doctrinas que usted recibe hoy en día. No se deje engañar, lea la palabra, lea acerca de la expiación, la obra de Jesucristo, la resurrección, domine ese tema, porque hoy en día hay doctrinas, hay iglesias, hay países que están agarrando la doctrina de la cristología, la están distorsionando solamente para hacer creer a muchos cristianos de que existe Cristo en la tierra o para sacar herejías. Entonces, por eso es que esto, siendo el centro de la teología, siendo el centro o el fundamento de nuestra fe, tiene que estar también arraigado con bases bíblicas fundamentales en nuestros corazones. Entonces, es nuestro deber como teólogos empaparnos de la palabra de Dios y dominar este tema así, ¿no? Así como la palma de mi mano. Leerlo de tal forma que yo lo domine y que nadie pueda mover mi fe ni la de mi familia. Porque si quizás usted no es engañado, alguno de los miembros de su familia puede que sea engañado, porque su fe no está tan fundamentada quizás como la suya. Entonces, todo esto de la obra de Jesucristo es fundamental para nosotros como cristianos hoy y tenemos que darle ese significado a nuestras vidas también como teólogos. Tiene un significado teológico en la crucifixión, ¿no? Tiene un significado la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Tiene un significado la deidad de Jesucristo en las escrituras. Entonces, todo esto son como temas así un tanto como, como los temas principales donde usted puede estudiar el fundamento de la cristología, la encarnación de Cristo, su divinidad y humanidad. Entonces, analícelo, estúdielo y vaya profundizándolo.
¿no? Porque como les dije, van a tener exposición y si usted quiere quizás estudiar un poquito más sobre el tema, usted va haciendo su diapositiva. Pero siempre teniendo en claro de que hay gente que hoy en día está siendo engañada, hermanos que están siendo engañados. Entonces, tenemos que nosotros también aprender a defender la palabra, ¿no? La palabra que se nos fue dada. Tenemos que ser más bien, como se dice, no solo oidores, sino también hacedores, estudiadores de la palabra, tener el conocimiento, pero nunca dejando que la letra nos mate, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que el espíritu nos tiene que vivificar. Entonces la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que mis hermanos, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Mañana ya les voy a estar diciendo quiénes van a exponer el día viernes de la siguiente semana, quiénes van a empezar exponiendo y de qué se va a tratar más o menos el examen. Les voy a estar explicando eso ya la siguiente semana, ¿no? Pero mañana les voy a estar explicando primeramente quiénes van a ir exponiendo este viernes que viene. Entonces, vamos a quedar hasta aquí por ahora. Y para cerrar la clase, me gustaría que pueda orar hermano Rubén, por favor, si puede cerrar la clase con una oración. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de poder oír, Señor, de poder aprender, de poder seguir creciendo, Señor, en el conocimiento, Señor. Te pedimos más de ti, Señor, de tener mucho cuidado, Señor, de la sana doctrina, Señor, de tener mucho cuidado, Señor, de las cosas que están sucediendo en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos el discernimiento entre lo bueno y lo malo, Señor Jesús. Bendice a todos los estudiantes, bendice a la maestra, Señor, bendice su vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Gracias. Amén, hermanos. Entonces, que Dios los bendiga y que tengan una bonita noche. Nos vemos el día de mañana. Amén. Amén. Noche, buenas noches, hermana. Buenas noches. Paz, Señor.